Ok. Bueno, Mariano, si quieres comenzamos ya. Me parece bien. Em, bueno, bienvenido, Mariano. Como siempre, es un honor y una gran felicidad para este festival saludarte, o sea, estar contigo y que tú hagas parte del festival y de que siempre nos llenes con tanta alegría y con tanta creatividad, bueno, con tanta belleza. Muy buenos días para todos. Hoy es un día muy especial porque hoy estamos cerrando ya 10 días de mucha pasión y de mucho arte y ha sido un viaje maravilloso como por muchas sensaciones y emociones. Esta clase entonces hoy, esta masterclass hace parte de las tres que cierran el festival y bueno, voy a hacerles la introducción, la presentación de Mariano para que iniciemos con la clase. Perdón. Entonces, el coreógrafo y bailador Mariano Cruzeta tiene como objetivo exponer y transmitir parte del conocimiento adquirido a través de esta masterclass, inspirado en su propia experiencia y trayectoria, que abarca desde sus inicios como bailador tradicional hasta su desarrollo como coreógrafo y creador de obras escénicas conceptuales y contemporáneas. Durante dicha ponencia, los asistentes descubrirán y profundizarán sobre los aspectos fundamentales que componen un proceso creativo y coreógrafo. Y termino así, citando o leyendo una cita del maestro Mariano que dice, abre comillas, el flamenco como el lenguaje artístico universal ha demostrado a lo largo de su historia en su desarrollo en base al cante, la guitarra y el baile, ser un arte escénico con mayúsculas, capaz de emocionar, de transmitir e incluso reinventarse a través de sus infinitas propuestas artísticas. Cierro comillas. Y bueno, Mariano, bienvenido y ahí te dejo. Muchas gracias. Te Muchas doy la gracias, palabra. muchas gracias, Diana. Pues sí, ojalá que yo pueda hacerlo bien. Tengo que decir que es la primera vez, dado las circunstancias y el espacio donde estamos virtual, pues me he permitido usar un poco este festival para probar una especie de ponencia que ya llevo planeando bastante tiempo, que creo que está bastante repensada y que bueno, que espero que sea un viaje interesante para que podamos ordenar, comprender, analizar un poquito nuestro trabajo, porque venimos de un lenguaje como es el flamenco que verdaderamente, pues a medida que han ido pasando los años, se ha ido desvinculando más únicamente como una rama dentro de la danza española para convertirse en un arte independiente que necesitamos una vida entera para poder realizarlo y comprenderlo de una manera correcta. Entonces, pues precisamente como he dado tantos tumbos y he sido una persona muy curiosa y que he experimentado mucho con diferentes aspectos dentro del flamenco y en diferentes ambientes, pues bueno, es verdad que siempre he tenido las ganas de poder ordenar todo este material y de alguna forma a la hora de transmitirlo a personas, a profesionales, aficionados, que estén apasionados por este arte, pero que se hagan un montón de preguntas que yo me he ido haciendo a lo largo de muchos años y que aunque todas no tienen respuesta, pero sí por lo menos las podemos organizar para comprenderlas mejor. Entonces este viaje va a tratar, vamos a hacer una primera parte donde lo voy a dedicar un poquito a la parte más tradicional, que me parece imprescindible, pero dentro de una forma muy técnica y muy práctica. Quiere decirse que voy a tratar de haceros comprender un poquito todo este trabajo sin entrar demasiado en un lenguaje emocional, ¿entendéis? O sea, vamos a intentar ser muy prácticos para que realmente, porque ya sabemos el amor, la pasión, las emociones, todo lo que implica este arte está muy bien, pero luego también tiene que haber una parte técnica que podamos conseguir analizar bien para que de esta forma pues ordenemos un poquito nuestros pensamientos y nos inspire a trabajar y a esforzarnos más, porque los bailadores, las bailadoras, los guitarristas, los cantadores, aunque siempre estamos rodeados de compañeros, pero luego hay un trabajo individual, hay un trabajo de cada persona. En este caso lo vamos a tratar en el baile, pero
Me parece que sería bastante parecido para la guitarra o el cante. Es un trabajo individual. Es el trabajo que hacemos nosotros con nosotros mismos, con nuestro lenguaje, con nuestros ensayos. Cuando entramos en un estudio y queremos trabajar sobre una idea, y muchas veces pues estamos un poco perdidos. Yo he estado muchos años intentando entender un poquito todos estos procesos personales que he tenido. Cuando algo es coreográfico, cuando algo no lo es, cuando estoy bailando un palo tradicional correctamente, cuando estoy de alguna manera permitiéndome unas libertades que a lo mejor son erróneas y no están de alguna manera dentro de los cánones o de los códigos establecidos que también debemos respetar. Y ahí es donde muchas veces nos perdemos, ¿no? Entramos en la sala de ensayo con nuestros zapatos, nuestra falda, nuestros elementos y nos miramos al espejo y a veces no sabemos por dónde empezar. Y bueno, pues este trabajo que he preparado precisamente lo que trata de alguna forma es de intentar servir de inspiración, servir de esquema, de alguna forma que fuera una guía, que fuera un comodín, que tuviéramos un apoyo, que pudiéramos recurrir a él y a la hora también de trabajarlo con nosotros mismos o incluso de transmitírselo a terceros, ¿no? Cuando conozcamos a un aficionado, cuando tengamos que dar un cursillo, cuando tengamos que montar un baile, cuando tengamos que montar una coreografía. Y bueno, voy a empezar de alguna manera con el vídeo, lo voy a rebobinar un poquito para venirme a la metodología para el baile flamenco, ¿no? O sea, de alguna manera aquí he rescatado 3 puntos básicos para que podamos ir caminando y viajando juntos sobre esto. Yo voy a tratar de hacer toda la ponencia un poquito de un tirón porque creo que las preguntas, las dudas y todo lo que pudiéramos conversar y debatir sería interesante poder hacerlo una vez comprendido todo. Lo digo porque a lo mejor estamos en el punto 2 y entonces surge una pregunta que pertenece al punto 3 y entonces sería mejor poder verlo todo y una vez que lo hayamos comprendido bien, pues luego ahí por favor os pido que no os cortéis y que abramos un momento de preguntas, de debate y de análisis y de cualquier cosa que podáis sumar a esta ponencia que para mí será pues muy constructivo para seguir desarrollándola. Esta ponencia es otro proceso más creativo dentro de mi trayectoria. Entonces, pues como me quiero especializar un poquito en esto, pues me gustaría mucho que también me ayudéis vosotros a decirme hasta qué punto lo habéis comprendido, se comprende bien, es de utilidad, no lo es. Cualquier crítica o opinión estaré muy agradecido de que me las pongáis. Dentro de los 3 puntos que he relacionado al principio, empezamos con la técnica. ¿Y por qué empezamos con la técnica? Pues porque el flamenco viene precisamente de un lenguaje folclórico donde no existía la técnica. La técnica se ha desarrollado posteriormente. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no hemos estudiado una carrera donde hemos ido a un conservatorio, hemos ido a una universidad y nos han enseñado una serie de técnicas que hemos ido aprendiendo y que luego hemos podido poner en marcha, sino que muchas veces esto ha venido dado pues de maestros antiguos, de todo lo que hemos podido leer, de todo lo que hemos podido escuchar, de nuestra afición, más allá que de nuestro estudio de alguna manera más universitario, por así decirlo. Ya empiezan a haber cosas, pero es verdad que los conservatorios siguen empeñados en no desvincular el flamenco de toda la cultura española. Y luego lo que nos ocurre es precisamente que nos encontramos a bailadores fantásticos y profesionales que en su vida han pisado un conservatorio y resulta que personas que han terminado una carrera pues no pueden ni siquiera acercarse al nivel donde andan estos otros. Quiere decirse que el flamenco a día de hoy todavía en España no tiene un instituto o no tiene una universidad o un conservatorio especializado al 100% en este género para que de alguna manera nos pudiéramos reunir todos y empezar a trabajar en lo que queremos y en lo que nos gusta realmente. Porque claro, yo me imagino al Farruquito haciendo una clase, haciendo la carrera de ballet clásico y no lo consigo entender, ¿no? En cambio, es verdad que cuando hemos tratado de estudiar en el conservatorio se nos ha impuesto una serie de técnicas de las que luego nos hemos tenido que desquitar y muchas veces lo que nos ha hecho ha sido
hacer perder mucho tiempo y muchos años de nuestra vida, ¿no? Con esto no estoy haciendo una crítica de ninguna forma a la danza española ni al ballet clásico. Lo único que estoy diciendo es que a día de hoy creo que ha dejado ya muy claro el recorrido y el desarrollo del flamenco en que es un arte universal, que tenemos festivales flamencos por el mundo entero y que están bastante desvinculados de lo que es otra rama muy interesante también, pero diferente, como puede ser todo lo referente a la cultura española o la danza española, ¿no? Voluntario sería así pues entonces que el alumno o la persona que empieza a estudiar una carrera pudiera elegir libremente sin tener que pasar por ciertos lugares a poder llegar a entender y a bailar flamenco, a tocar flamenco sin tener que ser gitano, sin tener que haber nacido en Andalucía o sin tener que haber tenido el ambiente apropiado, sino que una persona de Carabanchel o del País Vasco pudiera acceder a este género, a este lenguaje, sin pasar por tantas dificultades. Entonces, esto de la técnica, que vamos a ver ahora mismo ya cómo lo he desarrollado, aquí lo tenemos. Como podemos ver, esto va a ser muy básico, toda la primera parte de la ponencia, supongo que todos lo entendemos, pero aunque lo entendamos, está bien recordarlo para empezar de alguna manera a ordenar todo ese material del que estábamos hablando. Aquí tenemos la técnica aplicada a los diferentes palos del flamenco. A partir de ahora vamos a hablar de baile flamenco, los que estamos aquí, ¿vale? Porque se supone que es de lo que estamos hablando ahora. Dejamos a un lado la guitarra y dejamos a un lado el cante, que sería básico también, aunque también lo vamos a nombrar porque es básico dentro de nuestro lenguaje. El compás, el zapateado y la expresión corporal. Claro, el compás, que es de alguna manera donde hemos empezado todos a entender el flamenco desde un punto de vista como afición, quiere decirse que profesionales, bailarines, músicas, cantaores o simplemente personas que les gusta el flamenco, esto es la base en la que coincidimos todos, el compás, porque resulta que es como si fuera el lugar donde nos reunimos todos. Este es el espacio que tenemos que aprender a utilizar a la perfección y a interiorizarlo a la perfección para poder llegar a hacer un uso y poder llevarlo de una forma artística o creativa o como aficionado a comprender el flamenco. Sin el compás vamos mal a todos los lados. Esto quiere decirse que cuando estamos hablando de estas tres cosas que estamos estudiando muchas veces, el compás, el zapateado y la expresión corporal, tenemos a veces la costumbre, no sé si es buena o mala, pero de hacerlo todo a la vez. Queremos aprenderlo todo a la vez. Queremos aprender a zapatear a la vez, la expresión corporal a la vez y a la vez el compás. Y esto pues ya es un punto que me parece importante destacarlo. Estaría bien de alguna forma que entendamos que dentro del estudio que tenemos que hacer en el flamenco pudiéramos fragmentar un poco las cosas, porque si no lo que nos ocurre muchas veces es que nos hacemos un patijurrillo y no llegamos muy bien a comprender si un paso le hemos metido bien a compás, si le hemos entendido bien con el cuerpo, si mi movimiento va bien con el zapateado, si el zapateado va en coordinación con el compás y con la expresión. Entonces, pues yo lo dejo aquí para que de alguna manera yo lo que hago muchas veces en los cursillos, en las clases o incluso cuando yo trabajo, estaría bien, y así lo he hecho porque me parece que es interesante. Imaginaros que somos, pues eso, una persona que se quiere especializar en el flamenco, pero que no tenemos todos los días por qué hacerlo todo. Entonces, igual que cualquiera puede tener un horario para trabajar unas cosas o trabajar otras, pues nosotros también nos podemos permitir ese lujo. ¿Por qué? Porque el compás por sí solo ya tiene una complejidad tan complicada y tan difícil que difícilmente vamos a poder luego ejecutar bien nuestra obra o nuestro flamenco si no lo comprendemos. ¿A qué me refiero con el compás? Pues que podamos ponernos al lado de un guitarrista y podamos acompañar una falseta complicada que él tenga y ayudarle, a hacer comprenderle de alguna manera dónde está cada tiempo, dónde está cada lugar y donde luego pudiéramos dejar incluso de contar el 12 o el 4 o el 8 o el 6, sino que se interiorizara. En esto insisto, cuando conseguimos interiorizar el compás es cuando estamos preparados para disfrutar del flamenco de cualquier forma. Como oyente, como bailador, como guitarrista, de cualquier forma. Hasta que no comprendemos el compás realmente y del todo, siempre vamos a estar teniendo problemas.
Entonces yo muchas veces invito a los asistentes que tengo a mis cursos a que se molesten de alguna forma a no solo escuchar flamenco, sino a participar en esa escucha, a participar con sus palmas, con su cajón, con sus golpes en la mesa, con sus nudillos, con sus castañuelas, con lo que sea, con cualquier elemento rítmico que les haga entrar dentro de lo que es la comprensión del ritmo, porque es una de las cosas que luego más vamos a necesitar para poder estar sueltos en esto. Cuando hemos llegado de alguna forma a comprender la interpretación rítmica, pues llegaría la interpretación musical, porque el zapateado es nuestro instrumento musical. El guitarrista tiene su guitarra, pero nosotros tenemos el zapateado. Y con esto pasa exactamente lo mismo. Tenemos que estudiarlo, tenemos que estudiar una técnica, tenemos que dedicar horas y horas y horas a que nuestro zapateado sea como una máquina de escribir perfecta, con matices, con diferentes intensidades, con dinámicas, y donde los zapateados cobren vida. Los zapateados tiene que ser música lo que estemos haciendo, no solamente unos golpes efectistas, sino que de alguna manera intentemos transmitir al público o a nosotros mismos que nuestro zapateado es nuestro instrumento musical. Un instrumento musical que luego tiene una ramificación, que es la expresión corporal, que es lo que nos va a dar una interpretación estética. Y dentro de estas tres, esto sería el conjunto con lo que a partir de aquí podríamos hablar de lo que es el baile flamenco tradicional, ni más ni menos. Una cuestión de que unificando las tres partes llegamos a entender lo que es el baile flamenco más clásico. Y esto es el A, E, I, O, U del baile flamenco. Sin pasar por aquí difícilmente podemos investigar y difícilmente podemos entrar en otros parámetros más complejos de creación. Por aquí tenemos los elementos básicos interpretativos. Esta sería nuestra escuela popular, esta es nuestra universidad, el tablao flamenco. El tablao flamenco que podemos tener un espacio donde hay un público, pero simplemente necesitamos una tabla, un guitarrista y un amigo que cante. Y si no tenemos un amigo que cante, pues nosotros los que bailamos, pues también deberíamos de aprender a cantarnos nuestras letras, a comprender la cuadratura de una letra tradicional, de una letra popular, de una falseta tradicional, una falseta popular, porque necesitamos nutrirnos absolutamente de estos elementos básicos para poder llegar a comprender realmente de lo que se trata el lenguaje flamenco. Una vez que hayamos comprendido exactamente y podamos desenvolvernos con soltura dentro de este ámbito que es complicadísimo, sería a partir de ahí cuando podríamos estar hablando de un proceso creativo, porque un baile por alegrías, un baile por soleá, un baile por seguirilla, es una interpretación que hacemos, que si lo basamos en la escuela tradicional, donde apenas se conocía ni siquiera la palabra coreografía, pues lo que estamos haciendo es una interpretación de una letra de un cantaor o una interpretación de una falseta o una interpretación nuestra de nuestro zapateado. Marcajes, llamadas, escobillas, todo lo que tenemos ahí para conseguir llegar al lugar más complicado que tiene el flamenco y más mágico a mi modo de ver. No necesita absolutamente nada más. Cuando un bailador flamenco consigue desenvolverse con un guitarrista y con un cantaor y una palma, para mí ya es un sobresaliente, y es más, se puede dedicar toda la vida a ello, trabajar profesionalmente y no seguir dando más pasos si no quisiera. Quiere decirse que hasta aquí a mí me parece que el flamenco cierra un estado o cierra una fórmula en la cual no necesita de más. Es suficientemente enriquecedor como para poder disfrutar de él el resto de la vida y poder transmitirlo a las personas. Bueno, pues una vez entendido esto, que más o menos lo entendemos, pero que yo he tratado de dejarlo bastante ordenado para que se entienda mejor, vamos a pasar ahora a ver un vídeo simplemente de cómo yo trabajo con una alumna para montarla un silencio de unas alegrías tradicional. Entonces, como bien veis, yo no tengo ni siquiera al guitarrista, no tengo al cantaor, no tengo a nadie, pero como conozco perfectamente cómo funciona el silencio, que es lo que quiero transmitiros con esto que estábamos hablando antes, pues entonces nos podemos
dedicar, ahora sí, a montar un pasaje, que no significa que esto sea una coreografía, después es cuando vamos a hablar de esto, sino a montar un pasaje que está dentro de unas alegrías tradicionales, con una técnica ya aplicada, donde ya, pues bueno, sí podemos decir que aquí el baile que estamos ya transmitiendo deja de ser a lo mejor tradicional o tan clásico, porque ya pues tiene elementos estéticos que está claro que están sacados pues de otro tipo de lenguajes o de expresión corporal en la cual ha ido desarrollándose el baile flamenco, y que tampoco tienen por qué excluirse para dejar de ser tan tradicional, sino que ya hablaríamos de un estilo. Estaríamos hablando ya, pues eso, de una forma que tenga uno de moverse y que a otra persona también le gusta, y entonces pues lo compartimos y montamos esto. Vamos a ver el vídeo, que es 1 minuto, es muy cortito, para que veamos cómo está de cerrado, porque efectivamente ya esta baila ahora, pues con este trocito de silencio de alegrías que le estoy montando, pues efectivamente podría irse a trabajar a cualquier lugar del mundo donde hubiera cualquier otra persona que comprendiera exactamente igual el código sin tener prácticamente que ensayar. La tocan un silencio de alegrías tradicional y la acompañan como se acompañaría con el compás cualquier género parecido a este, y funcionaría sin necesitar nada más. Incluso se prestaría a la improvisación. Lo vemos. Claro, y efectivamente aquí pues ya tenemos algunas connotaciones de estilo, de alguna forma, de una forma de bailar personal que cada uno va desarrollando, pero efectivamente no tiene mucho más misterio que un silencio de alegrías que empieza pues ya a denotar lo que viene después, la escobilla, ¿no? Como se va a quedar grabado, pues os invito que si os gusta, ahí lo tenéis para que podáis cogerlo en cualquier momento. Vamos a la historia de la evolución, con algunos ejemplos y referentes universales en la historia del baile que a mí me parece que han sido absolutamente, ¿cómo diría la palabra? A ver si la encuentro. Determinantes, eso es. Dentro del flamenco tradicional o clásico, Carmen Amaya, ¿no? O sea, básicamente, además, Carmen Amaya se tiene que ir a Estados Unidos a desarrollarse como bailaora, mientras aquí en España, pues de alguna manera al gitano se le tenía un poquito ausente dentro de dentro de lo que sería el marco cultural. Y de alguna forma, al final, una vez que han pasado los años, nos hemos dado cuenta que Carmen Amaya pues, ha sido un referente histórico imprescindible para entender lo que es el flamenco tradicional. Una mujer que, por supuesto, no iba a tener en cuenta ninguna de las cosas de las que vamos a hablar o estamos hablando ahora a nivel técnico, pero que ha dejado, de alguna manera, básicamente, un montón de códigos que tenemos que tener en cuenta y que realmente son los que nos han nutrido después para conseguir llegar a entender esa técnica de la que hablábamos antes. Y luego ya venimos con el teatro flamenco, que es ese paso que da el flamenco un poquito más hacia adelante, en el cual empieza a nutrirse de otros géneros porque lo lleva al teatro, lo lleva a otros espacios escénicos, y figuras como Antonio Gade empiezan las figuras de alguna manera a llevar compañías donde ya no es solamente una persona que está bailando en un tablao, sino es una compañía de danza de numerosos bailarines y guitarristas que se juntan de alguna manera para entrar en un proceso creativo
que va más allá de una interpretación de un bailaor en un palo flamenco. En esto Antonio Gades pues también nos ha dejado un legado que me parece impresionante y ha sido el referente que más se ha acercado a lo que llamáramos el teatro flamenco, porque ha hecho una investigación y ha hecho un trabajo importantísimo como intérprete más allá de la danza, sino también actoral. Por eso siempre todas las obras, Bodas de Sangre, como hemos estado viendo aquí dentro del festival, y El Amor Brujo, entraron a entrar a orquestar el flamenco, pues hemos estado viendo cómo los bailarines o bailadores, en este caso ya empezaban a comprender y a formarse técnicamente con otro tipo de técnica como el ballet clásico, que ahí es donde ya empezaron de alguna manera a nutrirse de ello, y a añadirle además un componente narrativo a una obra, para poder contar una obra narrativa, que no conceptual. Quiere decirse que entonces era como si estuviéramos leyendo un libro que no sería un libro de poesía en ese caso, sino que sería una novela, porque si lo trasladáramos a la literatura, pues lo que comprenderíamos es que esos bailadores están actuando como actores, interpretando no solo con su gesto y con su baile, sino además pues con elementos que forman parte de las formaciones de los actores, de interpretación, ¿no? Más allá del movimiento. Y ahí pues tenemos un legado increíble. Y ahora ya vamos a meternos en la tarea más compleja, que es a donde llegamos un poco ya desde hace una década y estamos investigando sin parar y muchas veces comprendiendo o no comprendiendo, que si esto es flamenco, que si no es flamenco, que si a mí me gusta, que si a mí no me gusta. Y yo lo que muchas veces me gustaría que comprendiéramos es que más allá de nuestros, pues de nuestros gustos, de la etapa de nuestra vida en la que estemos, porque hay una etapa que nos van a gustar más unas cosas y en otras otras, de nuestra búsqueda, de nuestra personalidad, pues que comprendamos simplemente qué estamos viendo, o sea, que comprendamos realmente, porque cuando comprendemos lo que estamos viendo, pues va a ser más fácil de enjuiciarlo, o sea, va a ser más fácil de que luego nosotros podamos sacar nuestras conjeturas y nuestras opiniones en base a comprender lo que estamos viendo. El flamenco conceptual se ha ido desarrollando a medida que los bailarines o bailadores hemos empezado a ir un poquito más allá de querer salir al escenario, hacer una interpretación actoral, pero que también queríamos de alguna manera contar una historia que fuera más poética, más conceptual, donde no fuera un lenguaje tan narrativo. Incluso yo me he atrevido, que esto es una valoración personal, pero lo he apuntado aquí, a diferenciarlo en tres fórmulas: el neoclásico, el contemporáneo y la performance. Y ahora voy a poner tres ejemplos muy claros que los vais a comprender perfectísimamente. Si estuviéramos hablando de un flamenco conceptual que es más neoclásico, pues estaríamos hablando un poquito, diríamos, dentro de los trabajos que yo he podido ver y analizar, pues imaginamos a bailadores, bailarines que han tenido una formación clásica, pero que además han sido flamencos de los pies a la cabeza. Por ejemplo, Andrés Marín, por ejemplo, Rocío Molina, Olga Pericé, un montón de bailadores que de alguna forma, sin dejar de ser bailadores, han adquirido una técnica que yo diría que no se va tanto a la parte más extrema del contemporáneo, porque de alguna manera sus líneas estéticas, su forma de interpretar toda la expresión corporal e incluso percutiva de zapateado, pues por un lado tiene todos los ingredientes tradicionales y clásicos. Quiere decirse que no prescinden del compás, que cuando estamos viendo a un bailador está usando los patrones rítmicos por soleá en 12, cerrando, o sea, respetando el compás tradicional, y luego a la vez le añaden dentro de la expresión corporal pues una parte técnica clásica que han adquirido más allá del flamenco tradicional del que hablábamos antes, como Carmen Amaya. Han tenido una formación clásica. Por eso lo llamo neoclásico, porque me parece que se acerca muy bien a lo que está ocurriendo pues en otras corrientes como la danza, ¿no? En la danza tenemos el ballet clásico tradicional de la escuela rusa, pero luego tenemos el Netherlands o ballets canadienses, un montón de ballets que son neoclásicos y que vemos que vienen del ballet clásico, pero que ya le añaden otra serie de componentes estéticos que lo enriquecen además y que lo adaptan
a sus tiempos, incluso pues son más virtuosos, claro que sí, y más complejos, porque se han desarrollado más, hemos tenido más posibilidades, tenemos estudios, tenemos unos lugares de ensayo que antiguamente no se tenían, tenemos espejos. El espejo es nuestro sonido, es lo que vemos de lo que hacemos, ¿no? Y bueno, pues yo creo que cuando estamos viendo un trabajo, si entendemos que el neoclásico es estéticamente muy preciosista, pues normalmente nos va a gustar. O sea, no vamos a tener normalmente un rechazo porque vamos a estar viendo algo estéticamente muy bonito. El neoclásico se basa en el preciosismo, en lo sublime de la estética, entonces difícilmente no nos gusta. Pero no por ello es menos interesante lo contemporáneo. Lo contemporáneo ya rompería de alguna forma esa parte neoclásica que a veces algunos bailarines que no han desarrollado esa técnica porque no la han elegido, porque no han elegido tener una técnica clásica, no han elegido ese camino, pero tampoco se conforman con ser tradicionalistas. Y entonces, pues oye, más allá de eso, tratan de generar un lenguaje personal contemporáneo para también prescindir de la narrativa y seguir siendo poéticos, pero de una manera más abstracta y no menos interesante. Aquí, pues yo, por ejemplo, pondría ejemplos. Israel Galván empezó teniendo una estética que a mí me parecía más neoclásica, pero Israel Galván y Rocío Molina en algunas ocasiones se han ido ya a hacer trabajos contemporáneos y son trabajos muy válidos, donde a veces incluso prescinden del compás. Eso es otro elemento clave también, prescinden del compás. O sea, dicen, bueno, ¿por qué siempre tengo que rematar en el 10 o en el 12 o en el 6? ¿Por qué yo no puedo usar mi zapateado de una manera libre, abstracta? ¿Y por qué no? También es válido. Hay que verlo desde esa prisma, ¿no? Y tratar de enriquecernos o de ver la parte positiva de eso, porque es un proceso de investigación más. No por prescindir del compás nos tienen que llevar a la hoguera. Hay bailadores pues, que han decidido decir, bueno, pues yo no voy a seguir un palo flamenco básico para seguir con una coreografía que estoy montando, sino que me voy a ir un poquito más allá y voy a desarrollar una composición de alguna manera percutiva o de zapateado, donde yo me permita pues tener una abstracción o inventar otras medidas rítmicas, ¿no? Que es igual de válido. Incluso luego podríamos hablar de la performance, porque claro, ya estamos haciendo también, ya estamos viendo cortometrajes, estamos viendo audiovisuales, proyectos visuales, proyectos de pintura, proyectos de artes plásticas, otro tipo de trabajos que son flamencos también, pero que pueden prescindir también de lo que es el baile o de la guitarra o del cante. Entonces, aquí es donde yo pienso que es donde estamos ahora. Estamos en todo esto. No he querido poner ningún referente, he querido poner ejemplos que conocemos, porque yo creo que estos referentes los va a escribir la historia. Y además sería un poco precipitado ya empezar a enmarcar aquí a un nombre propio, aunque creo que ya los hay, pero no me atrevo yo a ser quien dictaminara esto, pero el tiempo dirá hasta qué punto el flamenco conceptual queda patente y sigue desarrollándose en el futuro, porque también hay una corriente tradicionalista muy bonita y muy rica que lo que hace es seguir conservando, y eso es importantísimo y necesario. Por eso decía antes que cada uno se puede quedar o permitirse estar en un punto, pero sí es verdad que dentro del flamenco conceptual es donde yo ya me atrevería a hablar de creación, de proceso creativo y de coreografía. Y me atrevería ya, ¿por qué? Porque ya no estamos moviendo una línea de bailarines en una diagonal o repitiendo un paso todos a la vez, a la derecha o a la izquierda, sino que la palabra creación significa que estamos, de alguna manera, aportando una autoría a una expresión artística. Y esto es más complejo. Y dentro de la coreografía a mí me parece imprescindible que pudiéramos diferenciarlo. Porque lo bonito de alguna manera de un proceso coreográfico o un proceso creativo es hacer llegar al espectador algo que no ha visto antes. Es algo novedoso. Es algo que va a descubrir a partir de ese coreógrafo. Va a marcar una línea, va a marcar un estilo y va a escribir su propio libro. No es un libro que imita a otros libros,
no es una obra que nos han dado un guión para que nosotros la coreografiemos, no, es una creación, ¿vale? Entonces, muchas veces cuando estamos hablando de procesos creativos, tenemos un poquito de complejidad a la hora de entender esto, ¿no? Y un proceso de creación es una obra nueva, ¿vale? Entonces yo con esto ahora lo que voy a hacer es que vamos a ver cómo yo he trabajado un proceso... Ah, bueno, no, perdón, aquí nos viene esto. El orden del proceso creativo. Esto es muy técnico también y muy interesante. Fijaros, como yo trabajo, como yo lo tengo analizado de alguna manera, tenemos tres elementos fundamentales: la búsqueda e inspiración, la composición y la puesta en escena. Y si lo fuéramos recorriendo y de alguna manera preguntándonos un poco a nivel filosófico por qué estamos haciendo esto o de qué se trata, pues yo lo he redactado un poco de esta forma. La búsqueda y la inspiración sería el qué y por qué. ¿Qué quiero hacer o qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué tipo de bailador soy? ¿Qué tipo de bailarín soy? ¿Y por qué quiero hacer esto? Para mí es una pregunta fundamental a la hora de empezar un proceso creativo. ¿Veis? Después de habernos respondido a esta pregunta, si es que no la podemos responder, que no siempre la vamos a poder responder, tenemos todo un proceso de investigación, de improvisación, de memorización y de repetición. ¿Y por qué digo investigación e improvisación? Porque más allá de los patrones o de los códigos estéticos que ya hemos aprendido dentro del flamenco, o sea que una vez que ya hemos aprendido todos esos marcajes, todas esas escobillas, una vez que hemos comprendido todo eso, llega nuestra parte creativa. Por eso digo investigación, improvisación, porque tenemos que jugar con todos esos elementos que ya tenemos que haber aprendido antes, repito, porque si no aquí nos quedaríamos atascados. Y la memorización sería precisamente para hacerlo nuestro, para conseguir que igual que nos sale muy natural hacer una llamada por bulerías, pues que nos saliera de la misma manera y con la misma naturalidad aquella frase o palabra o letra que hayamos creado con nuestro movimiento, con nuestro zapateado, con lo que sea. Y a partir de ahí, repetición, repetición. A partir de aquí nos vamos a encontrar que vamos a encontrar nuestro lenguaje. Vamos, dentro de esa creación podemos encontrar un lenguaje, un estilo que nos ha ido marcando y llegar a una síntesis. Llegar a una síntesis significa coger también una papelera y todo aquello que no nos convenza dentro de todo lo que hemos improvisado y hecho, lo desbanquemos. Nos quedemos exclusivamente con aquello que nos ha interesado de lo que hemos visto o de lo que hemos sacado. A partir de ahí nos iríamos a la composición. A partir de ahí, de tener todos esos elementos en bruto, de tener todas esas frases, todo ese desorden de vocabulario que hemos aprendido porque lo hemos estudiado y porque lo hemos creado, que sería un proceso de trabajo largo, podemos empezar a componer. ¿Y cómo podemos componer? ¿Y con quién? O sea, ¿cómo? Me refiero es en qué palos, en qué versión rítmica, en qué música, en qué luces, en qué... O sea, ¿cómo queremos contar esa historia? ¿Y con quién? ¿Solos? ¿Con dos bailarines? ¿Con un guitarrista? ¿Con un piano? ¿Con todos los elementos que vamos a necesitar? Ahí es donde vamos a crear, donde vamos a tener una creación estética, rítmica, melódica y armónica para dar sentido a todo lo que hemos hecho. O sea, quiere decirse que ahí es donde vamos a empezar a investigar ya, de alguna manera, con todas aquellas cosas que nos gustaría sumar a todo eso que hemos sacado. Vamos a ver un ejemplo claro ahora después, para que lo veáis. Y de ahí ya vamos a entrar en la interpretación y la trama. En la interpretación. ¿Por qué? Porque una vez que hemos puesto la música, una vez que hemos puesto todos los pasos, los hemos ordenado, los hemos hibanado, como si estuviéramos haciendo una obra estética, artística, en la que estamos contando nuestra propia obra, nos va a causar una emoción. Ahí vamos a descubrir la interpretación que nos pide hacer eso. Yo no lo pondría antes, por eso fijaros en qué tarde hemos llegado a la interpretación, pero es que es así, porque en la repetición, en la composición, en la música, en el cante, en todo lo que pongamos, eso es donde vamos a encontrar la parte emocional, cuando ya lo tenemos interiorizado,
¿Cómo vamos a interpretar algo o a emocionarnos con algo si nuestro pensamiento está en el paso? Si estamos pensando, ahora viene la derecha, ahora viene la izquierda, ahora tengo que subir el brazo, así no podemos interpretar. Tenemos que interpretar cuando ya eso sale como si estuviéramos hablando de algo que conocemos perfectamente, que es nuestra creación. Cuando ya tenemos toda esa soltura y esa naturalidad, es cuando realmente vamos a poder disfrutar de su interpretación. Y después ya nos iríamos a la puesta en escena, que es dónde y con qué. ¿Dónde voy a hacer esta pieza y con qué? ¿Dónde? ¿En qué espacio escénico? Vamos a ir a un teatro, vamos a ir a una sala alternativa, vamos a ir a un lugar externo, vamos a contar con microfonía, todos los elementos escénicos. Necesito una silla, necesito un paraguas, necesito lo que necesite. ¿Cómo podemos complementar? ¿Cómo podemos poner todo lo que le falta a esa creación después de la música, después de todo lo demás? ¿Cómo podemos iluminarlo? ¿Cómo podemos dar sentido para resaltar aún más el mensaje que queremos transmitir con la obra, ¿no? Y ahí es donde vamos a obtener el resultado o la pregunta o la cuestión, porque no siempre vamos a tener que, de alguna manera, encontrar una respuesta o un significado en la trama de lo que estemos contando, sino que también el arte está para hacer preguntas, y una pieza muchas veces no está hecha para decirnos algo, sino para hacernos alguna pregunta sobre algo. Ahora vamos a hacer un pequeño vídeo que yo tengo aquí para que veáis un proceso creativo que yo realicé para Vancouver, donde iba a trabajar con un cantaor, y él pues tenía la ilusión de cantarme una tonada, un martinete, pero me dijo: Mariano, pero a mí me gustaría que tú aquí me hicieras pues un trabajo un poquito más conceptual, más estético, como tú llevas tu estilo, pero que vamos a tener solamente 2 días de ensayo y esto tiene que funcionar. Entonces veáis.
Y ahora vamos a ver otro vídeo. Por supuesto, esto que habéis visto es un martinete. Aquí podíamos meter una letra de toná y una letra de martinete, encajaría perfectamente. Está cantada por mí de alguna forma interiormente, por eso hablaba de lo complejo y lo complicado que es el flamenco, porque tenemos que entender muy bien esas cosas. Incluso hay partes en silencio que continúa la claqueta rítmica y podéis ver la exactitud que hay dentro del compás. Es otra de las cosas en las que hemos hablado al principio que me parece tan necesaria precisamente para que podamos tener un dominio pleno y podamos de alguna manera interiorizar siempre ese tempo del que no nos vamos a salir y el que nos distingue como bailadores, ¿vale? Vamos a ver ahora un proceso de búsqueda. El primer, dentro de lo que hemos estado viendo en la primera tabla, ¿no? Cómo yo empiezo a trabajar o a buscar. Esto que vais a ver es un material muy en bruto, muy básico, muy sencillo, pero simplemente para que veáis cómo, de alguna forma, voy trabajando en estas cosas. Y voy a poner un ejemplo para que lo entendáis. Mirad, la expresión corporal a partir de la cotidianidad. Una vez que ya conocemos cuáles son los cánones, cómo se mueven los brazos, cómo se mueven las manos, toda la expresión estética que corresponde al flamenco en los marcajes, en las llamadas, pero además de eso, como coreógrafos después, pues claro, siempre nos gusta investigar más allá del movimiento. Y en este caso, pues bueno, yo invito muchas veces a que nos fijemos en nuestro propio movimiento cotidiano de cómo salgo a mirar a la ventana o cómo salgo a dar un paseo, cómo me siento, cómo... Mirar, lo vais a comprender viendo el vídeo y ahora diré cómo lo saqué esto y os va a hacer gracia además. Pues fijaros, este gesto que estamos viendo aquí, en la pantallita final derecha, estaba en la ducha. Lo he sacado a partir de un pequeño gesto que puede hacer uno duchándose. Como podemos ampliar nuestro conocimiento en la expresión corporal dentro de lo que estamos buscando como creadores muchas veces, está en nuestra propia cotidianidad.
nuestro propio trabajo gestual diario que hacemos en cualquier momento, en todo eso hay movimiento, en todo eso hay danza. Tenemos que ser observadores, tenemos que observar detenidamente cuáles son aquellos gestos que tenemos naturales, nuestros propios, que podemos llevar a nuestra danza o a nuestro baile o a nuestro movimiento. Y luego, pues, como efectivamente ya hemos hablado, de que tenemos todos esos elementos aprendidos del flamenco, pues imaginaros todo lo que podemos jugar con ello, ¿no? Yo lo que espero de alguna forma es que todo esto sirva, pues, un poco para encontrar herramientas y poder, de alguna forma, ampliar esa curiosidad que tengáis, esos deseos que tengáis de ser bailadores, de ser bailadoras, de poder ir a un estudio, poder trabajar de una forma muy creativa y podáis hacer vuestras propias creaciones o cursos entendiendo la capacidad infinita que tenemos como personas humanas con el movimiento y con la creación y lo enriquecedor que es para el flamenco y la cantidad de posibilidades que tiene. Y acabo con el compás porque es una de las cosas que más me seduce del flamenco. Bueno, pues hasta aquí es un poquito toda la presentación que quería. Ahora es cuando me gustaría escucharos a vosotros, que podamos hablar un poquito de todo lo que habéis visto, qué os ha parecido, si ha servido para algo, si ha sido una tontería que yo me he inventado. ¿Qué os ha parecido? Yo estoy encantado de que me hayáis dado la oportunidad de empezar a probar este tipo de ponencias que creo que hacen mucha falta, pero que son muy complicadas, porque claro, no tenemos la formación suficiente. Yo ni siquiera sé hablar, o sea, yo ni siquiera he acabado la universidad, entonces imaginaos lo complicado que es para mí poder expresarme con todo esto. He sacado material, he pensado en todo lo que me ha pasado en mi vida como bailador en el tablao, cuando me he ido a hacer una pequeña coreografía, lo que ha funcionado, lo que no, cuando me he apuntado a cursos, a talleres coreográficos de contemporáneo, de gente de otros lenguajes que no tenían nada que ver conmigo, pero que he tratado de exprimirlos y ahora, pues bueno, ya tengo 49 años, entonces se supone que algo debo de haber aprendido. Hasta aquí. Gracias, Diana, gracias a todos los que me habéis escuchado. Mariano, yo César, creo te veo que por ahí, qué alegría. Tenemos a César de la Asociación de Profesionales de la Danza de Madrid de aquí y de verdad me da mucha alegría, César, que estés aquí. O sea, me gusta mucho verte por aquí, César. Muchas gracias, César. Mariano, muchas gracias. Creo que ese es como el comienzo de muchos permisos para muchos que somos a veces tan tímidos en muchas cosas. Entonces, maravilloso. No sé si de pronto alguien quiere, pues, preguntar algo o anotar algo con respecto a lo que acabamos a la exposición de Mariano. Por aquí dicen, gracias por compartir tus conocimientos. Buenísimo, bravo. Maestro, muchas gracias por su inspiración. Tenemos. María tiene levantada la mano. ¿Y cómo hago para que pueda hablar Marida? Hola. Ya. Jimena también levantó la mano, la vi. Ah, bueno, perfecto. Bueno, no, pues Mariano, muchísimas gracias. Me parece fantástico lo que nos has contado, sobre todo también como con la claridad de las fases, de cómo lo has vivido. Yo quisiera hacerte una pregunta muy puntual y es si de pronto tienes algún referente de flamenco y pintura, ¿cierto? Te lo digo porque el año pasado, en plena época pues de confinamiento, estuve participando, pues yo hago parte también de una compañía que es La Mosca Negra, que dirige Victoria Valencia,
y hago parte como de escenografía, performance. Y entonces, a través del video, hice como una experimentación que tenía que ver con hacer una pintura en gran formato, en el espacio y tridimensional, como en el piso y un poco de pared. Y luego hacía como una, ¿cómo le diría? Digamos que zapateado, ¿cierto? Como más desde el componente plástico, ¿cierto? Porque estaba hablando de un concepto que merecía eso, y yo hice como unos zapatos intervenidos con chuzos, que estaba hablando de una muerte de unos animales, ¿cierto? Como una vaca tirada en la carretera. Entonces, pues me gustaría saber si tienes como algunos referentes sobre flamenco y pintura, o como algo que me pueda ayudar a seguir fortaleciendo eso. Pues no te puedo ayudar mucho si soy sincero, porque no me quiero poner en un lugar, no me atrevería. Mira, estoy empezando a comprender el Prado ahora aquí en Madrid, o sea, imagínate, ese es uno de los, pero sí me gustaría, además, ya que lo dices, porque es uno de los grandes problemas que tenemos dentro del ámbito no solo del flamenco, sino de la danza, que todavía nos cuesta mucho coger un libro para leer la literatura, la pintura. Lo más cerca que estoy ahora mismo, fíjate, pero sí es importante, es que, por ejemplo, estoy haciendo un cortometraje. Llevo 1 año y medio haciendo un cortometraje con una empresa que me ha ofrecido, vamos, un compañero generosísimo que me ha ofrecido hacer esto. Y lo tenemos ahí premontado, y ahora cuando estábamos hablando de cómo presentar el cortometraje, pues estamos buscando precisamente una pintura, una ilustración que nos sirva de portada para todo esto. El flamenco necesita de escenografías que no te puedes ni imaginar. Es verdad que hemos avanzado mucho con el tema del diseño de luz, la luminotecnia, estamos iluminando muy bien nuestros trabajos, pero nos falta mucho trabajo a nivel de espacio escénico, de pintura, de ir más allá simplemente de salir, pues eso, con un ciclorama o con una cámara negra. Entonces, joder, ojalá que tu trabajo sirva para poder seguir investigando. Tengo muchas dudas también en cómo engrandecer tus trabajos muchas veces, o el trabajo de un pintor. Hay ahora empresas que se llaman gigapíxel, o sea, cómo conseguir que una pintura, convertirla en una escenografía para que el pintor no tenga que hacer un trabajo ilustrativo en gran formato, sino que de un formato pequeño lo pudiéramos convertir en una escenografía. Creo que falta mucho camino por andar por ahí, pero creo que antiguamente había más referentes dentro de la pintura en el flamenco que actualmente. O sea que Ujú. me coges, ojalá sigue para adelante y llévate a alguien bailando cuando hagas esa presentación en tu exposición. Claro, no, de hecho la que hacía el zapateo era yo. Después de hacer la pintura, hacía el zapateo. En un festival de cortometrajes que hay, y yo participé en un festival de cortometrajes donde se hizo un trabajo con Pablo Rubén Baldonado, un pianista que conoceréis, y quiero saber si era Concha Jareño o Olga Pericé quien iba bailando, no lo recuerdo bien, pero hicieron un trabajo precioso con una pintura, que el director se llama Charles Olsen, que es australiano, y es un chico que hace poesía también y le encanta el flamenco, toca la guitarra. Y en ese festival de cortometrajes estábamos muy abiertos a las artes plásticas, a la pintura. Hacen falta plataformas, hacen falta lugares donde pudiéramos encontrarnos conjuntamente, ¿no? Con artistas como tú. Ok, Esa gracias, es la Mariano. sensación que tengo. También es verdad que se hacen exposiciones en los tablaos, algunas exposiciones interesantes, pero falta mucho camino por recorrer ahí, en mi opinión. Ok, Bueno, gracias. Gloria tiene levantada la manito, pero creo que ahora también la levantó Jimena, ¿cierto? Y no sé si alguien más. Ok, Gloria, entonces tiene la palabra. Hola, hola a todos. Hola. Bueno, después de esta ponencia tan interesante, a mí me gustaría, sí, a mí me gustaría también hablar quizá o reflexionar un poco a colación de esa fase de búsqueda y de inspiración, que yo creo que puede ser un momento interesante para todos los asistentes, ¿no? Para buscar ese proceso creativo, coreográfico,
que quizás es un paso difícil, ¿no? A la hora de plantearte como artista, pues crear tú también, ¿no? Convertirte en creador. Un poco hablar sobre la importancia de nutrirnos como artistas de otras disciplinas artísticas, de conocer a nuestros compañeros artistas, de nutrirnos de la literatura, de la música, de la pintura y demás para buscar esa inspiración, ¿no? Yo quería saber un poco, pues, dónde buscar. Yo creo que tú sabes buscar mejor que yo. O sea, de hecho, Gloria, claro, tiene una formación musical importantísima y yo soy quien aprendo más de ti. O sea, yo creo que ahora tenemos un instrumento importantísimo que no teníamos antes, que es Internet. En Internet es impresionante la información que hay. Yo ahora estoy con la filosofía. Bueno, estoy en un momento de mi vida complejo donde me estoy comiendo a Séneca, pero es que resulta que eso me anima a meterme en un estudio después. Tienes razón, Gloria. Eso es. Tengo ganas. La última pieza que trabajé antes de que empezáramos esta pandemia, que la pude hacer en el certamen de coreografía de danza que me invitaron, que era un trabajo que salía en una madera, que lo llamé la isla de los zapatos porque era en un lugar donde yo me encerraba de alguna manera a intentar experimentar con lo que podía hacer, con mi cuerpo y con el flamenco. Y lo que me encontré precisamente es que me faltaban un montón de recursos para, una vez terminada esa coreografía, que un director de escena, un profesional, más allá de un diseño de luces o más allá de, pues hubiera escarbado un poquito más en lo que me llevó a hacer ese trabajo y qué quería decir, ¿no? Porque yo ni siquiera puedo llegar a entender muchas veces mis propios procesos creativos. Por eso hablaba antes de lo complicado que es muchas veces a la hora de los resultados, a veces los obtenemos por el público. ¡Ay, me ha gustado! ¡Qué bien baila este chico! Pero yo, cuando tenemos una trayectoria larga, bailadores que hemos bailado tantos años en los tablaos, en los teatros, pues hay un momento que con el ole del compañero, que el ole está muy bien porque te está reconociendo que por lo menos ya sabes, has comprendido tu lenguaje y estás pisando en buen lugar, pero luego mucho más allá de eso estamos todavía en un proceso de búsqueda muy, muy, muy complejo. No sé realmente ni siquiera si tendrá que ser significativo. O sea, quiero decir que muchas veces no sé si el bailarín o el bailador o el coreógrafo o el creador debería de plantearse tantas preguntas, pero desde luego a mí me enriquecen y me ayudan a ir al estudio a trabajar, a inspirarme, que es de lo que se trata. Luego ya el resultado, pues bueno, me parece más secundario y de eso dependerá pues de cómo haya ido el proceso y de cómo estés tú personalmente. Jimena. Hola Mariano, hola a todos. Muchas gracias por la exposición, estuvo buenísima. Yo quería preguntarte acerca de lo que hablamos la vez pasada, de lo espontáneo que se veía tu movimiento en la función que pudimos ver. Y quería preguntarte especialmente por el uso del video, en el análisis como de la investigación de tus movimientos. Caroline la vez pasada me comentó que tú te había filmado mucho tiempo cada movimiento, digamos, para crear esa composición. Entonces quería preguntarte por esos recursos o esos métodos que uno puede utilizar, no sé, la fotografía, el video, ¿cómo los usas de pronto para grabar movimientos de repetición, de memorización, para encontrar, digamos, nuevas formas de creación? Sí, bueno, en realidad hoy en día con la tecnología lo que es el recurso es muy sencillo, porque yo antes incluso tenía una cámara de estas Pro que hacen muy chiquitas, que la tenía colocada en el estudio. Yo siempre he necesitado tener mi propio estudio. Uno de los problemas que hemos tenido en la danza, los bailadores, me refiero al baile flamenco en concreto, en otras disciplinas han tenido más recursos a veces, pero los bailadores necesitamos tener un estudio. Yo he tenido que vivir fuera de Madrid para poder pagar mi estudio. O sea, yo he sacrificado mi vida personal por poder vivir en un estudio. He vivido en un estudio siempre, ¿no? Entonces, eso te permite poder entrar en tu espacio de trabajo, en tu taller, en cualquier momento. Es como tener
tu instrumento a mano, ¿no? Y en ese taller que tú tienes creativo, en ese espacio, pues sí, según estamos hoy, es importante tenerlo con una serie de recursos que me parecen básicos. El vídeo es fundamental. El trabajo de vídeo para el movimiento me parece fundamental. O sea, si eres capaz de reconocer aquello que estás haciendo, ten en cuenta que la mirada, simplemente la mirada, cuando tú pones la mirada en un espejo, ya estás desviando tu movimiento. O sea, quiero decir, el trabajo de lo que es toda la parte de los hombros, la cabeza, si tú estás girando el gesto para mirarte en el espejo, que es otro problema que tenemos muchas veces, que no comprendemos bien eso, ya estamos modificando el movimiento que estamos haciendo. Entonces, muchas veces para interiorizar el movimiento que estamos estudiando, lo necesario no es solamente tener un espejo, sino una cámara que lo grabe, una vista desde fuera, un elemento externo que nos esté grabando para que luego podamos nosotros verlo realmente como es, porque cada vez que estamos mirando, repito, al espejo, estamos modificando ese movimiento. No sé si me explico, pero es que esto es bastante fundamental. A partir de ahí, pues fíjate, ahora yo trabajo mucho con programas de producción musical, porque con el tema del compás, precisamente como somos flamencos, pues imaginaros las posibilidades que tenemos. Tenemos metrónomos por todos los lados, cursos, loops musicales de estos que conoceréis ya, de compás, en todo tipo de palos, por bulería, por soleá. Antes necesitabas a un compañero que viniera a darte palmas y que además las diera bien, pero es que ahora tenemos un montón de recursos a la hora de hacer un trabajo de vídeo, de movimiento y luego incorporarle el compás, como en el ejemplo que os he puesto yo antes. Estoy jugando con mi propio movimiento y le estoy añadiendo el compás, el elemento percutivo, a ritmo que yo quiero, porque he decidido, repito, no salirme de alguna manera de una parte tradicional que está muy apegada a mí, que son los palos del flamenco. Yo tengo un estilo de trabajo en el cual no me permito la abstracción absoluta de lo que puede ser la percusión de pies, porque me gusta que sea un elemento instrumental. Un elemento instrumental, además, como solista, porque no es lo mismo cuando hay 7 personas zapateando que una. Imaginaros la amplificación de 7. Tenemos todavía que comprender muchas cosas en esto, porque para mí el zapateado es un instrumento, entonces requiere de la calidad sonora a la hora de percibirlo y a la hora de mezclarlo con otros elementos, con la guitarra, con el cante, con una orquesta o con lo que sea, pero que no sea simplemente un elemento efectista, ¿no? Donde salimos todos a hacer tacatán, 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 y entonces todo es un escándalo, pero realmente a mí eso a día de hoy no me seduce demasiado la idea, ¿no? Lo veo más como un elemento efectista, pero no como un elemento de calidad, como un músico. Por eso luego nos vamos a encontrar a muchos músicos o a muchos guitarristas. Yo tengo mucha suerte en eso, precisamente por el trabajo que pongo en ello. Los músicos, hay un guitarrista que quiere trabajar contigo, un cantaor, un pianista, un flautista. Cuando quieren trabajar contigo es porque probablemente le estás dando una importancia a lo que tú estás aportando y a lo que tú estás obteniendo de esa instrumentación como música. Es que nosotros somos músicos y luego bailarines. Es que estamos fragmentados. Por eso al principio he hablado de la importancia que es primero entender el compás, primero porque es nuestra paellera donde vamos a hacer la paella, por así decirlo, y sin eso vamos fastidiados para entender el código, no las normas, no son normas, es el código, es el lenguaje, ¿entendéis? Porque todos nos basamos ahí y después a partir de ahí el zapateado de la forma que ha evolucionado, no solamente como elemento efectista para que nos den más propina o más soles, sino como algo donde se puede realmente llevarlo a un nivel de cualquier percusionista, me refiero como músico, no como bailador. Y luego a eso añadirle toda la expresión corporal. Entonces yo lo que sí creo es que hoy tenemos un montón de tecnología que nos permite investigar mucho sobre todo esto, ¿no? Podemos grabarnos los pies, podemos modificar el sonido de nuestro zapateado, podemos ponerle reverberación, quitársela,
podemos hacer de todo y yo sí trabajo mucho con todo esto. De hecho, en casa tengo 2 estudios, uno para bailar y otro para producir, ¿no? Ahora dices, "No, es que produces musicalmente". Bueno, llevo muchos años con los músicos a mi lado, tengo mucha suerte en esto y ya, pues bueno, me he permitido tener un pequeño estudio que ahora es muy fácil, ¿eh? Es tener 2 monitores, 2 altavoces de toda la vida, con un ordenador, con un teclado MIDI, y a partir de ahí hay un montón de bibliotecas que podemos adquirir que cualquier amigo informático nos va a facilitar y vamos a poder tener ahí un montón, vamos, un montón de librerías hechas por compañeros, además muy bien hechas, donde las podemos usar para tempo, para ritmo, para investigar. Bueno, ojalá, o sea, quiero decir, ahora mismo hay unos recursos imprescindibles. Hay tantos recursos que a veces lo que ocurre es que perdemos mucho tiempo precisamente en ponernos todo perfectamente y olvidarnos de lo que es ir a trabajar. Hay que trabajar mucho y ahora hay que poner muchas horas en tener un espacio acondicionado. Si tú tienes un espacio acondicionado, te va a apetecer trabajar más. Y un espacio acondicionado es tener un lugar donde te puedas grabar tu movimiento y donde puedas grabar tu audio y luego donde puedas trabajarlo externamente en una computadora. O sea que es muy sencillo. Pero somos flamencos, pero no tenemos por qué prescindir de esto, claro. Bueno, no sé si alguien más tenga otra pregunta. De todas formas, Mariano, yo sí siempre pues me he hecho como la pregunta de cómo aprenderse a uno a mirarse cuando somos tan críticos con nosotros mismos. Pues digamos que en la técnica o en lo práctico está ahí lo que has dicho, que se puede uno grabar, pues, ojalá eso que no, pues que se puede uno grabar, que se puede uno revisar, pero de todas formas creo que sí hay que dar como ese paso y ya esta charla nos impulsa, o al menos a mí, me da como la inspiración y las ganas como para poderme atrever como a muchas cosas para jugar y tener consecuencias o ser consecuentes con el juego, güey. Es que muchas veces queremos gustar y eso es otro problema, Diana. Es que no tenemos que, yo no, yo ya será por la edad, ¿no? No lo sé, pero eh, vosotros sabéis, en el flamenco tenemos una especie de jurado siempre que salimos a bailar en el tablao, en la parte más tradicional. Cuando sales a bailar, tenemos a 4 señores detrás que nos cantan y nos tocan y son como nuestro jurado, ¿no? De hecho, el ole tradicional de toda la vida es precisamente cuando uno se desenvuelve bien ahí en una letra bailando o ha hecho algo bonito y entonces tus compañeros te dicen ole. Ese ole vale más que se te ponga todo el público de pie, ¿no? Y eso lo sabemos y lo reconocemos. Eso está muy bien, pero por otro lado también nos convierte a veces en personas muy narcisistas. Entonces, ¿qué pasa? Que los bailadores también tenemos un poco que permitirnos no gustar, o sea, no trabajar solamente pensando en el beneplácito que vayamos a dar al receptor que esté viendo lo que estamos haciendo. Oye, es que todos los trabajos artísticos no tienen por qué ser bonitos, lo que tienen que estar es bien hechos. Yo creo que lo que tenemos que trabajar es sobre propuestas que estén bien terminadas. Cuando alguien ve un trabajo bien terminado y está de alguna manera hecho de una forma artesanal, donde está todo cuidado y está bien hecho, a lo mejor vamos a entender que hay gente que no lo vaya a comprender, pero es difícil que nos vayan a hacer una crítica destructiva. Yo opto más por el trabajo terminado que por el trabajo bonito, ¿no? Y veo manos levantadas por ahí, Sí, ya. pero César, bueno, Mariano, gracias. Ah, no, gracias Le a ti, damos la Diana. palabra a César y luego Hugo. Lo que dijiste antes, Mariana, me interesa cuándo y cómo se produce la evolución de lo puramente narrativo, en lo conceptual, allá lo poético y lo conceptual puro. Creo que interesante, César, porque fíjate que yo no sabría exactamente nunca, ni me atrevería a decir quién ni cuándo, pero como mi experiencia personal sí la tengo clarísima, me acuerdo perfectamente. Yo vengo de la danza española, además tú lo sabes, y
Y yo pues pasé por El sombrero de tres picos, pasé por El amor brujo, por Romeo y Julieta, por La Carmen, y hay un momento donde me sentía incómodo, César. Hay un momento en mi trayectoria donde estaba haciendo trabajos muy actorales, donde yo me sentía incómodo y veía a bailarines de otras disciplinas de contemporáneo, no en nuestro ambiente, no en nuestro circuito, quiero decir, pero yo me fijaba en cómo Pina Bausch, en otros referentes de danza contemporánea, sobre todo, y de neoclásico, y yo decía, es que yo quiero bailar, yo no quiero, yo no tengo esa personalidad para. Uno tenía que salir con una navaja interpretando algo, pues tú me entiendes, estábamos en esas compañías donde había unos repertorios que, bueno, pues que eran muy dignos y que estaban muy bien, pero claro, ahí creo que empezaron las inquietudes de los bailadores o bailarines jóvenes, que no nos sentíamos tan identificados a disfrazarnos porque no pertenecía a nuestra época ponernos el traje de un soldado de la época de no sé qué. Yo no me sentía cómodo. Yo precisamente fue de una manera bastante intuitiva. Creo que ha entrado de una forma muy intuitiva el contemporáneo dentro del flamenco. Fíjate, Florencio Campo. Yo siempre hablo de Florencio Campo porque me parece uno de los precursores. A mí el cookie, como le llamábamos, cuando estábamos con Goyo Montero en las compañías estas, ¿no? Que claro, era un lujazo estar, pero íbamos a ver al cookie, íbamos a ver a Florencio Campo, porque era cuando él empezaba a experimentar en compañías como la de Antonio Canales, ¿no? Antonio Canales fue uno de los que tenía ya una compañía moderna, entre comillas, donde era muy flamenca, pero donde empezaba a entrar con lenguajes conceptuales. Me acuerdo de Teresa Nieto, me acuerdo de todos esos nombres que tanto nos han abierto el camino, ¿no? No sé si te he respondido, creo que sí, dices. Hugo, ¿puedes hablar? Gracias, muchas gracias por la presentación. Quería preguntarte por tal vez el proceso de evaluación del proceso creativo. Digamos, de qué manera llevas a cabo ese proceso de evaluación de saber. ¿Cómo se tradujo ese momento conceptual a la creación final? ¿Cómo evalúo eso? Porque finalmente en muchos momentos pasa que hay una idea y esa idea se va transformando. Y al final, ¿cómo realmente, digamos, que hago esa evaluación? ¿Cómo haces ese proceso, esos procesos de evaluación de los procesos creativos? Qué pregunta tan difícil. Qué pregunta tan difícil me haces, porque ese proceso de evaluación muchas veces incluso se hace en la propia escena. O sea, fíjate que no estoy diciendo que cuando vayamos al escenario el trabajo esté terminado. Es que muchas veces sigue sin estar acabado. Es más, me planteo muchas veces si realmente yo solamente he hecho una obra, ¿no? Y llevo trabajando sobre la misma obra con diferentes ideas, las he llamado de una manera, las he llamado de otra, pero al final a mí me falta vida para el otro día, por ejemplo, Gloria estaba viéndome este vídeo que habéis visto hace poco de este proceso. Era un proceso que continuaba, el de Invernadero. O sea, me parece que cada proceso es la continuidad de otro. Y cuando tú sigues desarrollándote, o sea, lo que presentamos en el escenario es el resultado de lo que nos ha dado tiempo por hacer y por entender. No sé si me entiendes. Es lo que nos ha dado tiempo, pero no es el final, que va muchas veces. Cuando luego haces la siguiente obra, te das cuenta de que la anterior era el comienzo de esta segunda, aunque no tenga nada que ver ni siquiera la idea. Pero ten en cuenta que como nosotros hablamos de movimiento y hablamos de danza o de baile, es muy complicado porque además es muy efímero. Quiero decir que es que luego no es como un disco que grabas y le escuchas y todos los días puedes evaluarlo porque suena igual, ¿no? Es que nosotros en cada actuación, un movimiento resulta que va generando otro. Nacho Duato decía una frase que a mí me gustaba mucho. Decía que, a ver si recuerdo exactamente cómo lo decía. Era como si el movimiento improvisado fuera muriendo poco a poco cada vez que lo repites, como si el primer gesto que has hecho y que realmente era la primera idea que querías hacer, luego empieza a morirse. Y yo estaba de acuerdo por un lado y no de acuerdo en otro, porque a lo largo de mi vida me he dado cuenta que
como precisamente en el flamenco, que es de lo que me atrevo más a hablar porque lo otro no sería capaz, pero en el flamenco tenemos unos patrones de expresión corporal limitados. Nos hemos nutrido a partir de otras, de otras. Es que antiguamente el hombre se ponía las manos en la cintura, en el fajín y zapateaba y movía las manos, pero para tocar los pitos o para mover un poquito. O sea, estaba muy limitado. Todo esto ha sido una ramificación. La expresión que tenemos en nuestro movimiento, que es la herramienta que tenemos para contar algo, porque es que nosotros lo contamos así, no tenemos la palabra, la podemos usar como complemento, pero es nuestro movimiento. Es una investigación constante, es un trabajo infinito. A mí me faltan vidas para encontrar de alguna forma la expresión que me gustaría llegar a tener. Ya no me da tiempo, porque además luego la técnica la vamos perdiendo, pero vas ganando madurez. Entonces hay cosas, como me hablaban antes de la naturalidad. ¿Cómo, Mariano? Bueno, yo la naturalidad es a base de la repetición y la interiorización de esa repetición te hace conseguir ser natural en lo que haces, pero luego te abre un abanico, o sea, te va abriendo a otras posibilidades y entonces ahí sigues y sigues y sigues, pero no llegamos a un resultado nunca. Yo creo que este camino es infinito. Entonces no es un poema que se termina de escribir y ya queda ahí, sino que cada vez que salimos al escenario, nuestro poema continúa, ¿no? Creo, ¿eh? Bueno, Mariano, muchas gracias. Ya Saray me está haciendo... Perdón, ya. Ya sí, no te había visto, disculpa. No. Gracias por la charla. Como siempre, mucha sabiduría. Yo tengo una pregunta en el proceso creativo. Cuando empiezas con que te metes en el estudio, que te encierras, hablabas de la estética, hablabas, bueno, del conocimiento que hay que tener de compás y tal. Pero, por ejemplo, en mi caso, cuando me he metido en una historia, el sentimiento, hablabas como que había que controlarlo. No exactamente, Yasaray. Yo es que soy muy escéptico, pero no me hagan mucho caso con estas cosas. El sentimiento, a ver, el sentimiento como emoción, cuéntame eso que lo entienda mejor. Déjame explicarme para ver si, porque me parece que voy a intentar de seguir de estos pasos, para seguir avanzando, ¿no? Los tuyos. Cuando yo empiezo con un movimiento, intento que sea desde lo que siento. Que se mueva el cuerpo, no sé si encorvar la espalda o levantar un brazo y dejo que vaya fluyendo, pero a través de una sensación de algo que tengo en la cabeza, de la película que me esté montando. Entonces me preguntaba yo si debía ser menos emocional y más técnica para llegar a más resultados, no lo sé. Tú tienes que ser quien eres, porque tú tienes un talentazo bailando, Yasaray. O sea, a mí tú eres una bailadora intuitiva. No, pero es verdad, cariño. Mira, tú bailas divinamente y además eres una bailadora de los pies a la cabeza. Precisamente me encanta que estés porque toda esa primera parte de la que hemos hablado, si tuviera que hacer un convenio y decir qué tipo de bailador o bailadora me cumple básicamente con esos requisitos básicos, tú los cumples al 200%. O sea, tú eres un pedazo bailadora que conoce perfectamente lo que es el código del flamenco. Una cosa es, lo que sí tendríamos que distinguir es, una cosa es la emoción o las ganas que nosotros tengamos de transmitir una emoción y convertirla en movimiento, y otra cosa es analizarlo eso de una manera más técnica. O sea, ¿qué quiere decirse? Que yo, con los años, de alguna manera, no he querido que mi estado anímico dependiera de mi trabajo. Quiere decir que me levante con mejor pie o me levante con peor pie, tenga el día muy inspirado, tenga el día muy feo, me obligue a una disciplina y me obliga a un tipo de trabajo.
Por eso ese esquema que he puesto al principio me parece que es práctico. Porque sí es bueno, por ejemplo, decir, bueno, pues si yo, pongamos un ejemplo, 3 días a la semana o 2 días a la semana me voy a dedicar técnicamente, exclusivamente a trabajar la investigación en mi elemento percutivo, en mi zapateado, a desarrollar. Ese día no tengo por qué entrar en el estudio enamorado del flamenco, ni enamorado de una mujer, ni no. Entro a estudiar y entro a trabajar, ¿me entiendes? O sea, va más por esa parte de técnica, de disciplina, porque claro, es que antes nosotros íbamos a clase de María Magdalena a hacer zapateado, a clase de Manolete a hacer no sé qué, ¿me entiendes? Y luego el tablao y la emoción que sentíamos nosotros al ver una escena en un tablao era lo que nos ilusionaba a llegar a conseguir esa emoción. Pero luego está el día a día donde tú tienes que irte a trabajar a tu estudio y hay días pues que vas a estar más animada, menos animada. Entonces yo no, lo que quería transmitir sobre todo en ese sentido es que no puede depender nuestro estado de ánimo de trabajo. O sea, un panadero tiene que repartir pan, se encuentre mejor o se encuentre peor. Y los bailadores de flamenco en este sentido, si queremos ser disciplinados y llegar a tener una buena técnica desarrollada y el conocimiento apropiado para coger un libro, para ponernos los zapatos, me da igual, pero tenemos que intentar hacer una crítica un poco personal a lo que consumimos, a dónde ponemos nuestro tiempo para nuestro conocimiento cada vez ampliarlo. Pero luego cuando tú entras a hacer un trabajo y tú quieres hacer un trabajo, por ejemplo, de expresión corporal, como tú me decías ahora del ejemplo de cómo pongo la espalda, la encurvo, pues es muy sencillo. Precisamente, si no la interpreta, Yasaray, o sea, fíjate que los bailarines de contemporáneo muchas veces, el trabajo gestual, el trabajo de gesto, es neutro, mientras que los bailadores muchas veces estamos llenos de gesticulación y llenos de interpretación, y entonces ahí le estamos añadiendo un extra que muchas veces es real, porque el propio movimiento te pide esa gestualidad en tu gesto corporal o en la cara, pero muchas veces es impostado. Te habrás dado cuenta tú que además estás bailando en tablao diariamente y lo has hecho así, como muchas veces salimos a los tablaos y ya ponemos una cara nada más salir dando palmas y no está pasando nada. ¿Entiendes? Eso sí es impostado. Entonces eso sí que realmente es algo que nosotros, es como si nos pusiéramos una careta y nos convertimos en bailadores de flamenco por el mero hecho de lo que históricamente nos ha influido en nuestras emociones. Pero realmente a lo mejor yo en ese momento no tengo ganas de hacer ningún gesto. Entonces ahí es donde me parece que hay un poquito de lío. Yo creo que el tema emocional puede servir mucho para inspirarnos, pero que luego el trabajo que tú haces con tu cuerpo, yo creo que es recomendable hacer un trabajo bastante crítico, bastante analítico, para que lo dejes de alguna manera escrito, ¿no? Es como si escribieras una frase. O sea, permítete el repetirlo 7 veces prescindiendo de esas emociones, que esa emoción te sirva para crear el movimiento, pero que luego tú, una vez que has creado ese movimiento con esa emoción, como muy bien dices, analices ese movimiento desde una no emoción, ¿no? Desde un trabajo mucho más analítico, de decir, oye, pero estéticamente es lo que busco. O sea, quiero decir, estás buscando eso estéticamente, estás buscando que tu mano esté más suave, más agarrotada. Fíjate en los pequeños detalles de tu cuerpo, fíjate en todo, no solamente en todo el conjunto de tu expresión, sino en la mano, en el hombro, en la cadera, en el pie, en cada detalle para llegar a crear una especie de tu pintura, lo que tú quieres pintar, ¿me entiendes? En el detalle pequeño, no en la expresión en bruto que sueltas en esa emoción. Irla No sé si limpiando. Después, sí, irla limpiando a través de la primera emoción y ir sacando a partir de ahí, ¿no? Analizándola, sobre todo, analizándola, Yasaray, analiza mucho tu expresión para enriquecerla, para decir, bueno, pero si es que si le añado esto, le añado lo otro, le pongo aquí, le pongo allá, prueba cosas. Un mismo movimiento tiene infinitas posibilidades, ¿no?
que probablemente tú puedas investigar teniendo en cuenta esos pequeños detalles de los que hablamos, sin verlo todo en bruto, que es lo que hacemos muchas veces los bailadores, nos hemos criado así, salimos, hacemos una posición y ya tenemos todo creado. Pero ¿y si cambiamos un dedo? ¿Y si cambiamos una mano? ¿Y si cambiamos un hombro? ¿Y si cambiamos la cabeza? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Todo eso, hay riqueza, 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 y ya lo verás cómo vas a encontrar un montón de posibilidades. Gracias, Mariano. No, gracias a ti, Sara, y es un honor que estés aquí. Bueno, ¿alguien tiene algo para que quiera agregar o vamos cerrando ya? Bueno, yo creo que todas quedamos como con cara de felicidad, como del primer amor. Muchas gracias, Mariano. De verdad que es un placer para el festival contar con maestros como tú. Y bueno, y creo que, como dije al inicio, este ha sido un viaje maravilloso por 10 días en el que hemos tenido muchas emociones y bueno, y hemos aprendido mucho. Gracias y gracias a cada uno de ustedes que se conectó y que estuvo, que hizo parte pues como de este bonito encuentro. Aquí hay algunos, sí, perdón. Sí, Diana, discúlpame, quiero terminar añadiendo que esto que hemos hecho hoy no deja de ser una experimentación más en mi trabajo, un proceso más, que no tengo ninguna seguridad ni siquiera en todo lo que he planteado, es más bien una experiencia, es una manera de plantearlo, es un principio del camino que espero ir matizando, que espero ir mejorando, que espero seguir teniendo oportunidades para poder seguir desarrollarlo y que me da mucha alegría que me hayáis escuchado y que sirva sobre todo, pues eso, de inspiración, de ganas de mañana levantarnos y seguir trabajando y seguir esforzándonos por mejorar una parte de nosotros mismos que en este caso pues hayamos elegido como bailadores de flamenco, ¿no? Y por favor, pues yo animo, y ya Saray también, como ha dicho Gloria antes muy bien, que estemos despiertos, por eso acabé con esa frase, estemos despiertos, no nos fijemos únicamente en nuestra labor artística, porque el arte es muy grande, hay muchas cosas que aprender, muchas cosas que ver de una pintura, de una película, de una música, de un libro, de todas las cosas y luego como bailarines y como bailadores seguir experimentando con nuestro movimiento y con nuestra personalidad, que cada cuerpo es diferente, cada uno de nosotros somos diferentes y es un lenguaje muy individualista el flamenco, entonces nos permite, tenemos la posibilidad precisamente de generar una personalidad propia y eso es importantísimo, ¿no? Y de generar estilos y de seguir desarrollándonos como personas. Muchas gracias Diana por darme la oportunidad. Bueno, a ti y a ustedes, feliz tarde para todos y bueno, y que viva la vida, ¿cierto? El conocimiento, el amor y el flamenco. Gracias, María, Patricia, Andrés, Luis, César, Gloria, todos. Muchas gracias, Patricia, todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Qué bueno. Gracias, Mariano. Gracias, Mariano. Gracias, Yasara y cariño. Muchas gracias, muchas gracias. Besitos a todos, hasta luego.